Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. ¿Y si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres? ¿Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad? De nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no se jacta, no se envanece. Nunca se comporta indebidamente. No busca lo suyo. No se irrita fácilmente. No piensa el mal. No se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. Mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y el conocimiento desaparecerá. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces yo conoceré, aun como yo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad.